Buenos días, gracias por venir. José Ignacio Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, convoqué esta rueda de prensa para hacer de su conocimiento, con documentos en la mano, sobre el tema del desacato, que ha sido un tema, una palabra que se usa mucho, pero que es importante entender bien de qué se trata para desmontar la excusa del desacato que han argumentado para desconocer esta asamblea y para dar el tribunalazo. El tribunalazo que se dio la semana pasada tiene como excusa el desacato y es muy importante entender cronológicamente lo que pasó. Esta Asamblea Nacional se elige el 6 de diciembre de 2015 y inmediatamente, ya habiendo vencido el periodo legislativo, sesionan de forma extraordinaria los días 22 de diciembre, aquí están las actas, 22 de diciembre 2 veces, 23 de diciembre 2 veces, hacen sesiones de día y de noche. Una vez que el pueblo eligió a los nuevos diputados, a una mayoría parlamentaria distinta, la del cambio, la de la MUD, ellos, fuera del periodo legislativo, designaron de forma irregular a unos magistrados. Aquí comenzó el tribunalazo, porque evidentemente esta fue la jugada para ellos desconocer la asamblea. Perdieron por los votos, y para desconocer la voluntad popular, para desconocer la decisión del pueblo, bueno, en Navidad y de noche se hacen esta jugarreta y escogen a unos magistrados, con lo cual se explica lo que vino después. ¿Qué viene después? Bueno, se proclaman los diputados de Amazonas. Aquí están las credenciales del Consejo Nacional Electoral de los diputados Amazonas que fueron electos por el pueblo y aquí están acreditados por el CNE y se juramentaron como era debido. Pero inmediatamente los magistrados que fueron designados de forma irregular pagaron el favor y lo primero que hacen es, con una medida cautelar, pedir que se desincorporaran a los diputados de Amazonas. Una medida cautelar que tiene más de un año y que no ha sido decidido el fondo del asunto. Quien está de desacato es esa sala electoral o ese Tribunal Supremo de Justicia que no ha decidido el fondo del asunto del supuesto fraude electoral. Más de un año ha pasado y ni se han repetido las elecciones y ni siquiera se han pronunciado sobre el fondo del asunto. Y simplemente con una medida cautelar ellos dejan a Amazonas sin representación parlamentaria. Bueno, pero esa sentencia se acató el año pasado en fecha 15 de enero de 2016 se desincorporaron los diputados de Amazonas. Y no fue sino hasta el 28 de julio que se volvieron a incorporar. O sea que hubo un periodo desde el 15 de enero al 28 de julio donde la sentencia no había desacato de ningún tipo, donde los diputados estaban desincorporados acatando esa medida cautelar, que era una medida cautelar en ese momento. Bueno, yo les voy a contar lo que pasó en ese periodo para que vean que el desacato es simplemente una excusa. Inmediatamente le quitan a la Asamblea Nacional el control sobre los estados de excepción. La Sala Constitucional decide que lo que está en la Constitución de que los estados de excepción son aprobados o desaprobados por la Asamblea, eso no existe y lo eliminan. Y esta Asamblea que desaprobó el estado de excepción, pues por supuesto se le anuló esa decisión, estando en acatamiento de la sentencia de Amazonas. Luego le limitan la facultad de control político, le prohíben que interpele al Poder Ejecutivo, le quitan todas las facultades de control, en una interpretación no tenía nada que ver con el desacato, repito, aquí no había desacato según su narrativa, bueno, le quitaron sus facultades, le quitan la iniciativa legislativa en materia electoral, en materia judicial, y le prohíben que legisle sobre esos temas y también interpretando la Constitución. Declaran inconstitucional todas las leyes que esta Asamblea aprobó en ese periodo. No había desacato en ese momento. Y la Sala Constitucional se encargó sistemáticamente de desconocer a este poder legislativo. Porque, por supuesto, para eso fue designado entre gallos y medianoche en Navidad.
fuera el periodo legislativo, está cumpliendo una estrategia ordenada desde el más alto nivel político. Y este tribunalazo se está ejecutando desde el primer día que se ha desconocido esta asamblea. Porque la sentencia en cuestión, la sentencia polémica, no es más que una confesión de un crimen, pero no es el crimen. El crimen no se deshace, el crimen se está cometiendo desde el primer día porque es un desconocimiento sistemático. En la sentencia lo que hizo fue confesar el crimen, la Sala Constitucional, y confesó y dijo, mira, aquí no hay asamblea, la asamblea soy yo. Y eso fue lo que generó la reacción y el rechazo internacional. Ahora lo que corrigen es la confesión. Bueno, sí, ahora se retractaron pues de la confesión. Pero el crimen, el tribunalazo sigue en ejecución hasta tanto no, por ejemplo, reconozcan a la directiva actual de la Asamblea Nacional. Hasta tanto no entren en vigencia las leyes que ha aprobado esta Asamblea Nacional. Hasta tanto que no le devuelvan las competencias legislativas a esta Asamblea Nacional. Hasta tanto el presidente de la República no presente la ley de presupuesto, como manda la Constitución, en esta Asamblea Nacional. Si eso no sucede, sigue el desconocimiento sistemático permanente, más allá que ellos hayan corregido su confesión del delito en esa sentencia. Delito que ya fue calificado nada menos que por la Fiscalía General de la República y que eso tampoco es reversible. Ya se calificó como una ruptura del orden constitucional con las consecuencias que eso tiene. Pero repito, arreglar la confesión no deshace el delito. Esa es su confesión y la corrigieron porque simplemente, se abusaron y confesaron su crimen, pero este crimen se está cometiendo desde el primer día. Entonces, repito, en más de 6 meses, en acatamiento de la sentencia de Amazonas, esa misma Sala Constitucional declaró inconstitucional todas las leyes que se aprobaron aquí, le quitaron las facultades de control sobre el Poder Ejecutivo a esta Asamblea, facultades constitucionales, le quitó la facultad a esta Asamblea de pronunciarse sobre los estados de excepción y tantas otras cosas que pasaron cuando no había el desacato. Luego, en julio, se decide reincorporar a los diputados de Amazonas porque eso era una medida cautelar. Y las medidas cautelares son momentáneas, mientras se decide el fondo del asunto, y como nunca se pronunciaron sobre el fondo de la causa del fraude electoral en Amazonas, ni convocaron a nuevas elecciones, la Asamblea decidió incorporarlos porque no podía dejar a un Estado sin representación parlamentaria, porque eso es borrar del mapa un Estado. O sea, no se puede permanecer indefinidamente un Estado sin diputados. Y es por eso que, por decisión política, se reincorporan. Y a partir de ahí ellos tienen ahora la excusa, el juguete nuevo del desacato, pero es una excusa nueva que ocurrió en julio, que fue cuando se incorporaron los diputados amazonas. Pero antes de julio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ley de vivienda? Con la ley del bono de alimentación del adulto mayor fue declarada constitucional. No tiene ni siquiera una sentencia y no ha sido promulgada. No ha sido ni siquiera promulgada esa ley, que no tiene ni siquiera ningún inconveniente jurídico. El desconocimiento es permanente. Ninguna ley de esta Asamblea, en el periodo que comprende el año pasado, el periodo que se originó del año pasado y ninguna ley ha sido promulgada. No ha entrado en vigencia ninguna ley de este poder. O sea, este poder no tiene facultades de legislar, con desacato, sin desacato, según ellos, en cualquier momento lo desconocen. Como desconocen sus facultades de control y como desconoce todos los actos y también como desconoce ahora la función del Parlamento y desconoce la institución de la inmunidad parlamentaria. Porque haber corregido esa sentencia no le devolvió la libertad a Gilbert Caro, por ejemplo, que sigue hoy secuestrado, sin juicio ni siquiera. Porque además esas dos sentencias, que son la partida de nacimiento de la dictadura de Nicolás Maduro, porque ahí es la prueba de la dictadura es de antes y se había ejecutado por la vía de los hechos, pero la prueba histórica que constataba esa dictadura está en esas sentencias que fue declarada por la fiscal como ruptura y por la comunidad internacional, porque hay consenso ya a lo interno con el pronunciamiento de esta Asamblea, pero también de la Fiscalía, y a lo externo con el pronunciamiento de tantos países y organizaciones internacionales, hay consenso ya de que aquí se dio un golpe de Estado, que no hay democracia, porque sin Parlamento no puede haber democracia.
Y la única manera no es corrigiendo 2 o 3 párrafos de la sentencia, sino devolviéndole a este Parlamento su legitimidad, que la tiene, no se la tienen que devolver, pero por lo menos aprobando, promulgando las leyes, devolviéndole sus competencias y sometiendo el presupuesto de la nación, y esto es importantísimo, al control parlamentario. No puede ejecutarse un presupuesto sin control parlamentario. Esta es la única institución facultada por la Constitución que puede valorar y aprobar o desaprobar una ley de presupuesto. Eso no ha pasado. Así que eso es mentira, que le devolvieron las competencias o las facultades a esta Asamblea, porque no ha pasado por la vía de los hechos. Y la sentencia no fue quien se las quitó, se las quitaron desde el primer día unos magistrados que fueron designados, además irregularmente, con ese fin, luego de vencido el periodo constitucional, el periodo legislativo, y luego de que el pueblo había escogido a nuevos representantes. Esos diputados ya ilegítimos ya, porque habían sido rechazados con el voto popular, y fuera del periodo legislativo, cometieron el tribunalazo con una designación irregular para que se dé todo lo que se ha dado. Ha sido sistemático, diario y permanente el desconocimiento. Que hoy ninguna ley aprobada por esta Asamblea haya entrado en vigencia es prueba suficiente del desconocimiento que se hace a este poder, y por supuesto de la ruptura del hilo constitucional, que no ha sido subsanada. Y la única manera que se subsane es reconociendo este poder y por supuesto convocando a elecciones, por lo menos las que están vencidas, porque sin elecciones y sin parlamento no puede haber democracia. Aquí están las credenciales, fue el CNE el que le dio las credenciales a los diputados Amazonas, se desincorporaron cuando lo ordenó el tribunal en una cautelar, pero pasados 6 meses no decidieron el fondo, no repitieron nada, y por supuesto ellos se incorporaron por decisión propia para representar a su estado hasta que repitan la elección. Que por supuesto, si la repiten la elección, ellos van a ir a medirse. El tema es que el objetivo no fue el fraude electoral, eso fue la excusa. El objetivo era desconocer este Parlamento. ¿Qué pasó este año? Este año se elige en el 5 de enero, como manda la Constitución, la nueva directiva de la Asamblea. Y en la primera sesión se vuelven a desincorporar, votándose en Cámara, como lo había pedido el Tribunal Supremo de Justicia, los diputados de Amazonas, porque también ellos decían que la manera como se desincorporaron en diciembre, porque se trató de quitar, aquí se hizo un esfuerzo político, y esta institución hizo un esfuerzo para quitarle el argumento del desacato a ellos, para que el pueblo pudiera tener su ley, por ejemplo, el cestatique, o la ley que se aprobó este año, que es la de seguridad social del policía, que fue mandado ya a presidencia en el tiempo oportuno para que la promulgara, y no hay respuesta de ningún tipo, ni siquiera responden. El tribunal no se ha pronunciado sobre esa ley, pero el hecho cierto es que no está siendo promulgada, no entra en vigencia, y los policías hoy siguen sin un sistema de seguridad social. Entonces, para que el pueblo no sufriera este problema, este zarpazo, o sea, aquí se hizo un esfuerzo, incluso con un costo de imagen político importante, para quitarle la excusa. Y esta Asamblea, una vez instalada este año, desincorporó nuevamente a los diputados amazonas, que hoy no están incorporados. Hoy, mientras yo hablo aquí, los diputados están desincorporados en una votación por Cámara. Así que, ¿cuál es el desacato entonces? Bueno, después viene el tema de que fue primero el huevo o la gallina, y ahora que había que la directiva era la anterior, etcétera, porque ellos reconocen la directiva anterior, es un problema de ellos, porque entre otras cosas acaban de convocar al presidente actual, a Julio Borges, a ese parapeto que montó Maduro para tratar de la prueba del delito, que era la sentencia, tratar de echarla para atrás y de subsanarla. Así que yo lo que quería hoy era contarles a ustedes cronológicamente la historia del desacato, esa novela político-jurídica que se llama El Desacato, que tiene más de un año de vigencia, que le está perjudicando tanto al país y que ha sido la excusa para perpetuarse un tribunalazo que en la práctica es un golpe de Estado o la ruptura del hilo constitucional, como ha sido denunciado a lo interno, nada menos por la fiscal electa por ellos en su momento, como a lo externo por toda la comunidad internacional. Y la única manera de restituir el hilo constitucional, y con esto termino, sería reconociendo la directiva de este poder autónomo y legítimo que es el poder legislativo, presentando la ley del presupuesto en este Parlamento,
promulgando todas las leyes que han sido aprobadas por esta Asamblea Nacional y reconocer o devolverle las competencias legislativas a este poder en las materias en las que se les ha quitado con interpretaciones totalmente absurdas de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional está fungiendo en la práctica como una constituyente ilegítima. Ellos derogaron la Constitución, eso es lo que pasó. Y ahora ellos son una constituyente permanente que hacen las leyes, que decide que existe y que no existe, pero a ellos no los eligió nadie. O sea, tienen el mismo poder que un poder constituyente, pero la diferencia al poder constituyente, por ejemplo el 99, es que a esto no los eligió absolutamente nadie del pueblo, digo, no tienen legitimidad de origen. Eso es un golpe de Estado y eso tiene consecuencias graves. Mañana esta asamblea va a sesionar para tocar ese tema concretamente, donde se va, por supuesto, el tema del golpe de Estado y la ruptura del hilo constitucional. Va a haber un pronunciamiento que yo considero va a ser histórico en esta asamblea, pero por supuesto va a tocar ya el tema de la designación de estos magistrados y, bueno, las consecuencias jurídicas que tiene el delito que la fiscal ya calificó como nada menos un golpe de Estado o la ruptura del hilo constitucional. Es todo. Secretario. Queda abierto el periodo de preguntas a esta rueda de prensa. Secretario, precisamente mañana se anuncia que la Asamblea Nacional inicia el procedimiento para destituir sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional. En vista de que el desacato, pese a las sentencias del sábado, se mantiene el desacato de la Asamblea Nacional, ¿cuál es el efecto que pudiera tener esta decisión de mañana, que es una decisión histórica? ¿El efecto real se van a seguir los magistrados con esos cargos? No, mira, el desacato es del Tribunal Supremo de Justicia, no es de esta asamblea. O sea, y repito, los diputados amazonas no están ni siquiera incorporados en este momento, o sea que no hay ningún desacato y la directiva fue electa como manda la Constitución perfectamente. Los que rompieron el hilo constitucional es ellos, o sea, la calificación de desacato la dieron unos tipos que dieron un golpe de Estado y que la misma fiscal acaba de denunciar como que rompieron el hilo constitucional. Yo creo que la legitimidad internacional y nacional que ha obtenido este poder en las últimas semanas es inocultable. Si ellos quieren insistir en el desacato, seguirán insistiendo en el golpe de Estado, seguirán hundiéndose más ante la comunidad internacional y por supuesto ante el pueblo que fue el que eligió a estos diputados y que es el que quiere elegir hoy a los gobernadores y no lo dejan, y que quiere elegir luego a los alcaldes y por supuesto quiere elegir un presidente. Sin parlamento y sin elecciones no hay democracia, esto es dictadura. Y ya se dijo a lo interno por la fiscal y a lo externo por todo el continente y todo el mundo que hay consenso sobre la calificación de golpe de Estado que se está haciendo. El tribunalazo se dio desde la designación irregular de estos magistrados en Navidad, como ya expliqué, y ha sido permanente. Incluso, y disculpa que sea reiterativo, pero durante los 7 meses donde había un acatamiento de la sentencia el año pasado, ninguna ley fue aprobada, le quitaron competencias a esta asamblea, desconocieron el pronunciamiento sobre el estado de excepción, y bueno, ahí está la prueba cronológica y fehaciente de que el desacato es una excusa de turno, que además hoy no existe porque los diputados amazonas no están incorporados, pero además el desacato en el caso de Amazonas, por Dios, es del mismo Tribunal Supremo que no va al fondo del asunto y no ha decidido el caso de Amazonas. El desacato es del Consejo Nacional Electoral, que no ha llamado ni siquiera a repetir las elecciones en Amazonas. ¿Cómo es eso que un Estado después de un año no tiene diputados? ¿Quién puede justificar? Que lo justifiquen, que lo justifiquen. Y que Maduro diga si él reconoce o no a Julio Borges presidente, que lo diga, porque no se atreve. Porque no se atrevió, cuando lo citó, no se atrevió a nombrarlo. Pero cuando estaba reculando, era a Julio el que estaba convocando, porque sí reconoce, o sabe, no él, sabe que esta asamblea, lo quiera él o no lo quiera él, la reconoce el pueblo, el mundo y todos los que entienden de democracia en Venezuela. Listo. Buenos días, secretario. Venimos para el venezolano que es de mañana. La fiscal hizo una denuncia pública
los diputados produjeron también una solicitud ante la Fiscalía. ¿Qué presión van a ejercer o qué van a hacer ahora en la Asamblea Nacional si ya se dieron los primeros dos pasos? Esos magistrados, de acuerdo a la Constitución, violentaron lo que allí está establecido y hay pena para eso. ¿Van a proceder a procesar a estos magistrados penalmente? Mira, mañana la Asamblea Nacional se va a pronunciar formalmente sobre esto y hará su calificación política en el debate de lo sucedido. Ahora, las consecuencias jurídicas de lo que dijo la propia fiscal está en manos de ella misma. O sea, es ella la que tiene que actuar en consecuencia, es la Fiscalía en todo caso la que tiene que investigar esos delitos que se cometieron contra la Constitución, que ella misma denunció ahora. O sea, es una noticia crímine propia. Ella tiene que actuar. Ya los diputados de esta asamblea fueron a la Fiscalía a solicitarlo formalmente. Y yo estoy seguro que mañana quedará en un acuerdo formalizado esa petición. Y lo de la destitución de los magistrados pasa por el voto previo del poder moral. O sea, que en ambos casos se requiere que coadyuve un poder distinto a esta asamblea. Esta asamblea va a cumplir con su deber histórico, a todo riesgo, a todo riesgo. De hecho, vamos a llegar aquí en marcha con el pueblo. Ahora, ¿qué van a hacer los demás poderes? No es algo que yo pueda predecir. Sí valoro el pronunciamiento de la fiscal, lo valoro porque además eso no tiene vuelta atrás. Eso es un pronunciamiento histórico que pase lo que pase ahora. Yo creo que es un paso importantísimo en demostrar lo que hemos venido denunciando aquí, que es la falta de democracia en Venezuela y el desconocimiento a este Parlamento, a sus diputados, a sus actos, a sus leyes y a sus competencias. Creo que no hay más preguntas que los colegas. Sí, diputado, sin embargo, ya que usted menciona que valora el pronunciamiento de la fiscal, se evalúa que podría ser una cortina de humo utilizada por el gobierno, ese pronunciamiento de la fiscal, para retractarse de esas sentencias. Por eso no, te digo, ciertamente el gobierno echó para atrás su confesión del delito, pero no el delito. Entonces, al final, yo no quiero pronunciarme sobre especulaciones. Yo no sé, yo no conozco ni siquiera a la fiscal y no sé qué la motivaron, pero sí conozco las consecuencias jurídicas que tiene esa acusación, porque la fiscal lo que hizo fue una acusación como fiscal general de la República, y si lo quiso hacer por travesura política no lo sé, pero eso es agua derramada. Calificó un delito gravísimo contra la patria, contra la Constitución, un golpe de Estado, y le puso nombre y apellido a los autores materiales del delito. Y el autor intelectual, obviamente, el presidente de la República, que además creo yo que se incriminó cuando trató de solucionar el problema con una orden de él por arriba en el parapeto que montó luego. Así que al final yo creo que ahí está establecido el delito, está establecido el autor intelectual y los autores materiales. Bueno, muy bien, damos por concluido este encuentro con la prensa. Gracias.